Hola Michael, ¿cómo te va? Recibe un cordial saludo. Bien, aquí te voy a acompañar en esta locución, en el desarrollo, edición, emisión y conducción de este video número 012 de la línea de informes de Charlie relacionado con el análisis financiero. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.gam. Bien, esta semana fue una semana prácticamente para intentar mirar qué se podía hacer, pero hice varias pruebas, pero todas en cierta manera, la mayoría nos conducen a que de pronto tanto procedimiento, tanta cosa en un programa como este, lo único que puede provocar en las personas cuando lo manejan es un tanto como de incertidumbre porque en cierta manera todo el tiempo en lo que respecta al flujo de recursos se está trabajando mucho como la toma de datos que ya se han ingresado previamente, ¿no es cierto? Porque estamos jugando con la función de los saldos. Entonces yo te voy a mostrar acá con esta parte ilustrativa eh, bueno, lo que yo en cierta manera pude manejar a nivel de primera parte, lo que fueron los rendimientos y la otra parte que correspondía a lo de los saldos. Pero con todo lo que yo hice a la final me di cuenta de algo y es que pues definitivamente hay una cosa de la que nosotros no nos podemos despegar. Y es que existe un archivo que es el libro de Excel y a pesar de que nosotros quisiéramos tratar de intentar hacer un traslado, digámoslo así, como una especie de mudanza, ¿sí? De toda esta información, hay cosas que lamentablemente no se pueden intentar hacer así mucho porque no vamos a conseguir nada ni vamos a llegar muy lejos a eso. Y eso nos genera la siguiente situación, que igual tenemos que seguir contando, de hecho, con este archivo. Pero algo que de pronto llega, que tal vez de pronto tú no conoces, yo te lo voy a presentar acá para que tú lo tengas muy en cuenta al momento de poderlo explicar. ¿Sí? En esto que tiene que ver con la parte de flujo de recursos, que es lo más fuerte, pienso para mí, es lo más difícil, es lo que más me ha truncado, es lo que más me ha gastado tiempo, ¿sí? Haciéndolo. Entonces vamos para allá. Bueno, entonces yo cuento aquí ya con la base versión 12. La base versión 12. Entonces en esta base versión 12 se ha ido obviamente incrementando más la parte que corresponde al plano de las tablas. Pienso que es una de las bases de datos relacionales en las que yo he tenido que generar más tablas, ¿sí? Porque pues en cierta manera con respecto a otras bases de datos relacionales que yo he generado, pues nunca se había crecido tanto esto de las tablas, pero acá sí. Y tal vez sea por el proceso, ¿no? El proceso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay tablas en donde tenemos indicadores, tablas donde tenemos datos que estamos permanentemente moviendo a nivel de una lista desplegable y entonces se hace necesario. Y tablas donde tenemos que exponer la parte del resumen, ¿sí? Y tablas donde tenemos que exponer los datos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Pro 01, Pro 02, Pro 03, Pro 04 son netamente procesos, porque el 1 viene siendo todo lo que es la parte del ingreso, el 2 lo que tiene que ver con la parte del egreso, el 3 lo que tiene que ver con la parte del rendimiento y el 4 lo que tiene que ver con la parte del saldo. Entonces, a razón de eso, aquí en este menú financiero, en el flujo de recursos, cuando nosotros lo abrimos acá, tenemos la exposición a nivel del registro de datos en cuanto a la parte de saldos, ingresos, egresos y rendimientos. Entonces, cuando vamos a manejar rendimientos, en los rendimientos nosotros pues los estamos prácticamente montando, de hecho, estamos montando prácticamente la función
de capturar en el rendimiento, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, que en el rendimiento se tiene que manejar la distribución de fondos, algo que yo emití, algo en lo que yo expliqué contundentemente cómo era, porque fue un proceso donde expliqué muchas cosas para poderlo capturar, ¿sí? Para poderlo capturar. Ahora bien, si por ejemplo nosotros acá, ¿sí? Aquí por ejemplo el rendimiento lo guarda acá la tabla FRFI Pro 03, ¿sí? Ahí pues relativamente no me almacenó no me almacenó ningún registro, pues porque simplemente entré y no hizo nada, pudo abandonar, ¿sí? En la parte de los saldos, entonces viene a pasar algo así. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, está ingresando a saldo, digite periodo, o sea, el número. Si yo escribo 0, es para cuando yo inicio, ¿sí? Cuando estoy iniciando. Cuando yo estoy iniciando, ¿sí? De hecho, en el momento en que yo escribo un 0 y le doy un enter, él me traerá directamente el formulario principal que es para almacenar los saldos. Entonces, este sería, por ejemplo, para cuando yo empiezo de 0. Pero, por ejemplo, si yo ya arranco con el 1, 2, 3, 4, 5, en adelante, que son los periodos como tal, algo que yo ya en cierta manera tengo que tener entendible, que tengo que hacer, es generar la apertura, ¿sí? De el libro Excel que tú me pasaste, ¿sí? Que se llama 00. Entonces, en el momento en que se abre, lo primero que va a salir es este mensaje que dice descarga del archivo. Es decir, abrir ese archivo. Entonces, lo que hace es buscar el origen del archivo, el sitio donde está ese archivo para abrirlo. Cuando yo lo abro, lo único que estoy haciendo simplemente es trayéndolo al escenario para poder de él sacar cosas que necesito, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los saldos, el hecho es que en el resumen yo tengo que escribir, por ejemplo, el valor de la inversión con que inicio para administrar. En este caso yo estoy aquí trabajando con el 45.000 millones, ¿no? Entonces, con función a eso, le doy los datos. En el flujo de recursos le paso los datos que están relacionados con los recursos. Por ejemplo, el recurso a cuenta, yo le puse 25%, el recurso a portafolio le puse el 1%, en lo que tiene que ver con la distribución de fondos, en el FAN yo le puse el 1%, en país le puse el 2%, en efectivo le puse el 100% y en plazo 30 le puse el 3%. No más, con eso ya prácticamente él genera todos los datos. Entonces yo lo único que tendría que hacer acá es como jugar esa, ¿cómo digo yo? Como esa interfase entre Excel y Access, ¿no es cierto? Ya que de hecho pues trabajarla en Access implica que se nos puede tornar un tanto difícil y bueno, y yo como no he tenido pues esa notable existencia de un economista o de una persona experta en análisis financiero, experta, pero ya una persona que tenga más experiencia. Yo tengo, pero no mucho, o sea, una pizca, lo mío relativamente es de concepto, de tipo teórico, pero así digamos que yo haya hecho, por decir, 150 aplicaciones a nivel de análisis financiero, no he hecho todo eso, porque si hubiera hecho eso, pues en primera instancia, yo creo que este trabajo ni lo estaría haciendo por el precio que yo cobré, ¿sí? Esto lo estaría haciendo haciéndolo una persona mucho más profesional que mi persona en el caso del análisis financiero y de hecho estaría cobrando mucho más que eso, porque esto es un trabajo que puede fácilmente, así como lo vemos acá, puede fácilmente valer 1.000.000 de pesos, pero no cobré todo eso porque pues, simplemente esto es un trabajo de un estudiante pues, que está presentando y acá se está tratando de mostrar ciertas fases. Bueno, entonces, cuando yo entro aquí a donde dice abrir, espero unos cuantos segundos, no es mucho lo que va a pasar de tiempo, y se nos va a abrir en Excel prácticamente este libro. Entonces, en el momento en que este libro se abre y todo, entonces queda abierto. Queda abierto para que nosotros con él podamos trabajar un rato en la información, ¿correcto?
está cargando. Entonces, mientras ese libro de Excel se está abriendo, ya ahí terminó de abrir. Entonces, bien, acá este libro de Excel se abre y obviamente es una pequeña ventana que se abre acá. Entonces le voy a decir que no. Salgo de acá del Dropbox. Entonces aquí habilito el contenido, ya tengo aquí esta información. Entonces en esta información, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, cojo simplemente acá le digo continuar. Acá en resumen, lo único que yo hago acá es simplemente poner acá mi valor 45, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 45 millones. Acá en donde dice portafolio, para empezar, ahí le escribo sí. ¿Sí? ¿Para qué le hago el sí? Para que él me dé la apertura a una serie de formulaciones que se necesitan en el flujo de recursos. Entonces ya en el flujo de recursos como tal ya lo tengo ahí, entonces lo único que hago es llenar los datos respectivamente acá 25, acá el 1%, aquí seguidamente, entonces donde dice la distribución de fondos, en el cual le pongo el 1%, en este le pongo el 2% y en este le pongo el 3%, ¿listo? No hay nada más. Con esto yo ya tengo la información. Entonces, ¿qué tengo yo acá ya? Pues simplemente tengo una información con la que yo ya puedo trabajar respectivamente. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo tomo acá, digamos, el saldo, ¿sí? Está aquí tomándose en cuenta la suma, dice 60 millones. Este es el primer periodo, ¿sí? Entonces, el primer periodo, 60 millones como tal. Si nosotros revisamos, pero eso de dónde viene, de qué parte viene, ¿sí? Entonces, una cosa que tú puedes revisar acá, pues para determinar o conocer de dónde pican todos los datos, es decir, por ejemplo, por qué se produce ese valor 60.984.940.732, ¿de dónde viene? Entonces uno simplemente se para acá y se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando uno entra aquí a fórmulas en una herramienta que se llama rastrear precedentes, entonces uno marca. Entonces tras el va y le detecta a uno toda la información, y si yo quiero rastrear pendientes, pues se le va a decir, mira, simplemente los dependientes es que para este valor que está acá anotado, se necesita contar en esta sola columna, porque ahí nos damos cuenta que solamente en esta columna está operando esa parte, no está sacando datos de otro lado, ¿sí? Y eso solamente pasa en este primer pedazo, acá. Entonces, aquí en 60 millones lo que él está haciendo es coger, por ejemplo, está cogiendo estos 44.900 millones de pesos, pero estos 44.000 se generan porque, por ejemplo, necesita los 45.000 millones, restarle lo que es sumarle lo que es el ingreso y restarle lo que es el ingreso para que provoque esto. No está tomando en cuenta en ningún momento la suma de este rendimiento, ¿sí? Aquí está tomando los 11.250 millones, que es una resultante que se da producto de sacarle este valor, el valor de los 45.000 millones multiplicado por el 25%. Pero como no tenemos nosotros aquí en esta celda ni en esta no tenemos valores, pues lo único que nos va a dar aquí es 11.250 millones. Y esta parte que está acá pasa derecho, porque ahí no está tomando en cuenta ningún cálculo. Y acá finalmente toma estos 4.565 millones 237.997, que es el resultado de coger simplemente 562 millones 500.000 más menos 1.000 millones más 5.000 millones más 202 millones 737.997. Entonces, aquí en cuentas, simplemente él dice, yo tomo la suma de lo que pasa exactamente aquí, 44.000, ¿no es cierto? Y exactamente esta parte que dice aquí 4.585 millones, ¿sí? Eso nomás, eso es lo que tiene él. Y en este caso está el rendimiento
que lo está tomando. Entonces, él está tomando la celda, aquí por ejemplo, está tomando la celda de 23, está tomando la celda de 18, la 40, la 19, pero todos son de la D, ¿no? Por ejemplo, la 23, que es esto que tenemos acá, mira, 23. Esto lo está tomando, ¿sí? 11.000. Está tomando la 18, ¿sí? La 18 la está tomando. Está tomando la 40, ¿sí? De 40. Y está tomando también, acá como se puede apreciar, ahí, está tomando la de 19, y la de 19 que viene siendo exactamente los rendimientos del FIS. Eso es lo que está tomando en cuenta ahí. Entonces, uno le pregunta, de esa información que él está tomando ahí, ¿sí? Uno dice, yo cuento, o sea, cuando uno quiere sacar, por ejemplo, la sumatoria de ese saldo neto, uno tiene que revisar y decir, ¿qué tengo yo en este momento para poder obtener ese dato? Bueno, tengo en cuenta mis 11.250 millones, que yo los incorporé. Tengo mis 45.000 millones, ¿no es cierto? Pero a esos 45.000 millones internamente tengo que hacerle una operación que es súmele el ingreso y réstele el egreso para que me dé los 44.900. Y después coger y sumar el rendimiento, que ese ya se encuentra incorporado de ese periodo 1, y esta parte, ¿sí? Esta parte que es el saldo final mes, que es el producto de obtener saldo final mes en el periodo 0, más el egreso en el portafolio periodo 1, menos el egreso del portafolio en el periodo 1, más el ingreso del recurso al portafolio en el periodo 1, más la rentabilidad esperada en el periodo 1, ¿sí? Entonces son varias cosas que están acá presentes jugando, simplemente para obtener estos datos. Pero bien, entonces uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué tengo yo? ¿Sí? ¿Qué tengo yo acá? Entonces, por ejemplo, si aquí en este momento yo no quiero hacer nada, pero quiero entrar y revisar las situaciones que están pasando acá con respecto a esta información, ¿sí? Hasta aquí donde yo he alimentado, yo le digo aquí cerrar. Si en este momento yo tomo aquí saldo y le digo, mire, no voy a entrar a jugar el periodo 0, sino el periodo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de esos, y le doy un enter. Entonces, él lo que hace aquí primeramente es formarme una muestra de 4 formularios en este momento. Esos 4 formularios son, por ejemplo, para ver el egreso, ¿sí? Para ver el egreso, el ingreso, el rendimiento. Entonces, en el egreso, habitualmente, yo he alimentado acá solamente el periodo 1, ¿sí? Había alimentado el periodo 2 porque era relativamente sencillo, porque eran datos para entrar, ahí se puede dar uno cuenta los datos como están, ¿sí? Lo que está él arrojando como tal. Y es netamente una consulta donde simplemente estamos moviendo acá dos tablas. Esas tablas corresponden al proceso 2, ¿sí? Tanto la general como el detalle. Entonces aquí en el general él está tomando el total del egreso y acá está haciendo simplemente una descripción de detalle de dónde se obtuvo ese valor, 1.700 millones de pesos, ¿sí? Que es la resultante de lo que está acá. Y lo tiene en todos sus periodos, ¿no? Porque en el egreso pues no hubo ningún problema. En el ingreso, la misma operación pasó, desde 0 hasta el 6, ¿sí? Que en el 0, lo primero que hubo fue esta parte, ¿sí? En el 1, entonces ya esta parte se encontró. En el 2, esta otra parte. En el 3, ¿sí? En el 4, y que gradualmente, como nos damos cuenta, va incrementando, ¿sí? Va incrementando. Ahí está. Y después vienen lo que son los rendimientos, pero los rendimientos yo no he incorporado mucho, solamente he incorporado el primero porque
El rendimiento tiene un tratamiento muy completamente diferente. Imagínate, el rendimiento tiene lo siguiente. Acá yo tengo rendimiento a FITS, tanto, y rentabilidad esperada, ¿sí? Son dos conceptos aparte. Entonces, el rendimiento a FIS está simplemente trabajando, por ejemplo, aquí en cuanto a los códigos del rendimiento, está trabajando el 11, 12, 13, 14, ¿sí? La suma de todo esto es esto que está acá. Y la rentabilidad esperada, que es el código 15, solamente es esto, ¿sí? Entonces, se tiene que apartar esos dos valores porque en general todo el total del rendimiento es esto que está acá, ¿sí? Con respecto a lo que está pasando allá. Entonces esto implica que cuando se está trabajando el saldo, ¿sí? Por ejemplo aquí tengo el saldo, yo aquí el saldo tengo en este momento he entrado el 0, ¿sí? Ahí cuando yo le doy el 0, entonces me muestra todo lo del 0, que en este caso es esto que yo tengo acá, y para haber obtenido esto obviamente hubo un proceso, ¿no? Hubo un proceso. Entonces, en particular, por ejemplo, para ese saldo que se tiene ahí presente, ¿sí? En el primero, en el saldo a FIS, pues eran solamente de los 45.000 millones, pero en el saldo a cuentas, para sacar estos 11.250 millones, obviamente tuvo que tomarse 45.000 millones y multiplicársele por el 25%, cuando el 25% viene siendo el recurso a cuenta, ¿sí? Y el saldo, el saldo final del mes es una operación que viene siendo así. Toma los 45.000 millones, ¿no es cierto? Se le saca el porcentaje de, en este caso, de el recurso a portafolio, que es el 1%. Entonces, si teníamos nosotros que eran 52.000 millones, no sé cuánto, entonces el 1% de eso representa 562 millones 500 mil. Ese es el saldo final. Y eso es del periodo 0. Pero en el periodo 1 la cosa cambia un poquito. ¿Sí? En el periodo 1 cambia la cosa un poco porque ya en el periodo 1, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, ¿sí? Estos datos que están acá alimentados, ya en cierta manera para el periodo 1 no se alimentaron, digamos, diciendo traigo esto y traigo esto, porque, como le digo, en cierta manera, traer todo esto implica que nos tocaría separar esto mucho más. Es decir, este programa está hecho de una manera en que nos obliga a descomponer absolutamente todo. No sé si es digamos, eso es lo que tu profesor quiere que ustedes realicen, que descompongan, pero de una manera bárbara, todo cálculo que está expresado en esa hoja de cálculo, ¿sí? Porque en esa hoja de cálculo, por ejemplo, si nosotros vamos y miramos, por ejemplo, en el periodo 1, miramos detenidamente cada cosa que pasó allí, ¿sí? Por ejemplo, que yo digo, bueno, el dato que está acá, ¿sí? Estos 60.000 millones, ¿de dónde se obtuvieron esos 60.000 millones? Entonces, tendríamos que entrar a revisar, por ejemplo, que para el caso de este saldo que está acá, uno dice, ¿y este saldo acá cómo se obtuvo? Entonces, en el rastro precedente, aquí nos damos cuenta, mire cómo está la imagen acá presente, ¿sí? Entonces nos dice que tome aquí esto, que súmele esto, que réstele esto para obtener esto, ¿sí? Y solamente es este valor, nomás. Pero él en consecuencia está dependiendo de lo que está presente acá en el rendimiento en 0 y está tomando en cuenta lo que está pasando aquí, o sea, en esta celda y en esta celda, ¿sí ves? Entonces se da uno cuenta que para uno haber llegado a este punto, ¿sí? Es muy claro, porque aquí hay una operación donde hay un sí condicional que está diciendo que si D8 está vacío, déjelo vacío, pero si no es así, entonces que coja lo que está en C18, y obviamente C18 es lo que está acá, ¿no es cierto? Y lo que está prácticamente en C19, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Porque ahí lo está tomando en cuenta, más lo que está
tomando en cuenta aquí y acá. Entonces él está diciendo, tome lo que está acá en saldo FIS en el periodo 0, más lo que está en rendimientos en el periodo 0, más lo que está en el periodo 1 en cuanto al ingreso a FIS, menos lo que fue el gasto, o sea, el ingreso de FIS en el periodo 1, para que obtenga este resultado que está acá, este que está aquí. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Ahora, en rendimientos periodo 1, obviamente, es otro cuento, es otra fórmula, ¿sí? Y se tuvo que haber obtenido de otra manera. Entonces, claro, cuando uno va aquí a retrar precedentemente y acá tomar, entonces démonos cuenta, mire cómo viene a jalar, ¿sí? Jala a un dato que todavía yo no tengo, es lo más curioso, jala a un dato que yo no tengo todavía. Por otro lado, me está diciendo que váyase a una hoja anterior, ¿no es cierto? Y tome la suma de todo lo que está acá. Entonces, ahí, en ese punto es donde todo, llega un momento en que todo se distorsiona de una manera que simplemente uno dice, bueno, me deja pensando mucho acá, ¿qué voy a hacer acá? Para uno a veces provocar datos en Access, es importante que las cosas, digamos, existan previamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la programación nosotros la hacemos como una cascada, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿sí? Va tomando lectura de arriba hacia abajo, es decir, lo que yo estoy llevando abajo ya tiene que existir arriba. Entonces, cuando eso está pasando, pues se pueden dar a detalle los valores. Pero aquí en este caso no es así. En este caso no es así. ¿Por qué? Porque aquí en Excel tú plasmas una formulación y no importa si la formulación esté atrás o esté adelante, ella está provocándolo todo porque ya está sentado todo el ejercicio, ya está plasmado todo. Lo único que de malo a veces de pronto tendrá Excel es que para las personas que no conocen mucho de Excel, pues representa que entender de dónde provienen los datos se le va a complicar un poco porque tendría que conocer mucho más Excel, ser muy experto en Excel para poder entender qué está pasando. Ahora bien, entonces, a razón de eso, entonces yo me puse a pensar, y bueno, ¿yo qué hago acá para pues contar acá? Y yo, tengo dos caminos a seguir, ¿sí? Después de intensidad que he aplicado a esto, tengo solo dos caminos a seguir. La una sería que yo simplemente alimente los datos como de manera manual, tomando en cuenta que obligatoriamente tengo que usar esto, ¿sí? Pero para eso, pues hay que consultar con la persona que mandó a hacer el trabajo si quiere que se haga así, porque si uno quiere que se haga esto mucho más, yo creo que esto no nos lleva ni siquiera un mes de trabajo, esto nos lleva mucho más tiempo, porque nos toca hacer más cosas y uno piensa, no, pues es muy sencillo, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, esa es la situación aquí. Ahora, acá pues nosotros para haber obtenido este valor de rendimiento aquí, obviamente tuvimos que tomar en cuenta, traer de lleno unos valores ya que son resultantes de otra hoja, ¿sí? Y lo sacamos, el rendimiento lo sacamos sin ningún problema, ¿sí? Eso lo sacamos sin ningún problema. Entonces tomamos esto, también lo sacamos sin ningún problema. Acá obviamente no se mueve absolutamente nada. Bueno, yo aquí estoy en este punto, entonces quito acá las pistas. Ahora yo reviso este punto que está acá. Entonces si voy y rastreo, entonces acá simplemente está tomando en cuenta que su mayor ejercicio está concentrado es acá en este punto, no más, ¿sí? Entonces no hay nada que ahí de pronto que diga uno, uy, es difícil. Esta parte que se encuentra acá, que dice comisión fondo de inversión, pues esta parte de acá, en cierta manera, está tomando más cosas de la columna E, ¿sí? De la columna E está tomando más cosas, y ahí es donde viene la otra parte, que esto me dice, bueno, esta parte que es del periodo 1, ¿dónde la voy a meter? ¿Sí? Porque mira, él está tomando acá lectura de
la E, de la D y de la E, ¿correcto? De la E. Y está inclinándose a llevarlo al uso de la variable de costeo, ¿sí? Para sacar este porcentaje que tengo acá. Bueno, y esto es otro punto, pero esto ya viene siendo un juego de uso para otro fin. Pero bien, entonces ahí nos toca armar otro formulario para simplemente tratar esta parte y tratar esta parte. Esta parte no hay ninguna complicación, ¿sí? Esta parte que está acá, se uno dice, bueno, ¿cómo obtuve yo el saldo final de esto acá? Entonces, aquí rastreo y ahí me da, la mayor parte de todo está radicado en este punto, ahí se puede uno apreciar, ¿sí? Y obviamente, pues acá, para esta parte, de hecho, él tiene que consultar a resumen, ¿no? Y en resumen C7, nosotros tenemos en cuenta que resumen C7 está manejando algo relacionado eh, con los periodos, ¿sí? Periodos, más que todo, no más. Y entonces él dice, yo tomo a C40, ¿sí? Ya es un dato que yo ya lo tengo. Tomo a D37, se lo resto, le sumo lo de 38 y lo de 39 para obtener este valor, ¿correcto? Eso está ahí. Entonces, podemos nosotros afirmar lo siguiente, amigo Michael, es que para la obtención de cada valor como está acá, esto se nos alarga más, porque para cada cosa que estamos haciendo acá, representativamente es armar otro formulario y otro formulario, o en cierta manera encadenarlo a un procedimiento mucho más extenso que nos conlleva a más tiempo. Todo esto, así, prácticamente toda esta semana, y no fue mucho lo que logré avanzar, no es mucho lo que yo logré avanzar, ¿sí? Entonces, lo mucho que logré avanzar esta semana fue en esto, en presentar esta parte de los datos, esto, ¿no es cierto? Y de hecho, pues que toda esta información que sale acá, obviamente sale porque simplemente está anotada dentro de una programación, ¿no es cierto? Dentro de una programación que ya tengo yo aquí ya establecida, ¿sí? Pero quedan algunas cosas que uno dice, miércoles, no puedo avanzar así porque igual te he solicitado que por favor revises el trabajo, pero no veo que hayas tenido tiempo para eso. Ya pasó esta semana, entonces no sé, espero que con este video que tú puedas ver hoy, si lo puedes ver, me ayudes a que le echemos mano para adelantar esto un poquito más, a ver qué más podemos hacer acá. Listo, mi amigo Michael, eso es todo, entonces yo voy aquí a cerrar. Cierro aquí y ahí ya termino. Entonces, esta versión yo la subo a Mega, como este video que acabo de crear, también lo subo a Mega. Entonces termino este video acá, me despido de ti, muchas gracias Michael y espero Dios mediante tu respuesta. Hasta pronto.